Hoy día, hermanos, estamos comenzando una nueva serie, en realidad una miniserie, ¿ya? Solo va a tener un par de capítulos, pero hemos terminado de estudiar las parábolas del reino, ¿ya? Cuyo foco principal era precisamente mostrarnos aspectos del reino de Dios, que Jesús expresó a través de parábolas. Y hemos comenzado hoy día una nueva miniserie, como les digo, en la cual vamos también a ver parábolas, pero esta vez no parábolas que solamente están enfocadas en el reino, sino parábolas que el Señor dijo en distintos momentos de su ministerio y cuya finalidad es mostrarnos aspectos espirituales de la vida diaria. El título de esta serie se llama Parábolas, un tesoro espiritual para la vida diaria. Y vamos a partir hoy día viendo dos parábolas bien conocidas, ya que seguramente usted ha escuchado, ha leído más de alguna ocasión, y vamos a partir entonces viendo lo que el Señor tiene para nosotros a través de esta serie de parábolas. Y yo ruego, hermanos, ruego al Señor que seamos tanto animados como desafiados en nuestros corazones y en nuestro carácter, para ver cómo el Señor nos muestra tanto cómo debe ser un hombre o una mujer de Dios, como maravillas que hay en Dios para su pueblo. Así que dicho eso, vamos a leer las primeras dos parábolas que están en Lucas 15, versículo 1 al 10, dice así la Escritura. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas, y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: Alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta hallarla? Cuando la encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: Alegraos conmigo, porque he hallado la moneda que había perdido. De la misma manera, os digo, hay más gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el 2010, hermanos, para ser más precisos, en octubre del 2010, el mundo entero puso la atención en el norte de nuestro país. En una faena minera se dio la noticia de que 33 mineros habían quedado atrapados más de 600 metros bajo tierra. Esto ocurrió en la mina San José, en el desierto de Atacama. La tragedia acompañó al país y al mundo, y sobre todo a las familias, por más de 2 semanas, momentos en los cuales no había señales de vida. No había forma de llegar a ellos. Se había perdido la comunicación y también para muchos se había perdido la esperanza. El pensamiento común para muchos fue que ellos ya estaban condenados. Ellos estaban perdidos. Pero algunos no se cansaron de buscar, hermanos, hasta que en el día 17, después de un gran trabajo de ingeniería, una sonda volvió de sus excavaciones con una nota que decía: estamos bien en el refugio los 33. A partir de ese momento, hermanos, comenzó un arduo y un heroico proceso de rescate. Todos los esfuerzos, todas las miradas y todas las oraciones se centraron ahora en que pudieran ser rescatados esos hombres que estaban dados por muertos. Se invirtieron millones de dólares, se movilizaron expertos de todo el mundo y se cavó de día y de noche. Finalmente, casi 70 días después de aquel acontecimiento, los mineros comenzaron a salir. Y entre llantos y abrazos y vítores de alegría, las familias volvieron a recibir a sus mineros perdidos. La alegría era inmensa, hermanos, porque algo que se había perdido ahora había sido hallado. Y la vida en esta ocasión venció la muerte. En Lucas 15, en estas primeras dos parábolas,
se nos relata algo muy similar a lo que les estoy contando. El cielo entero, dice la Escritura, se llena de gozo cuando hay un pecador que se arrepiente. Cuando una vida que parecía estar perdida, de alguna manera, por un milagro del Señor, es encontrada nuevamente. Y el contexto es muy similar, porque lo vamos a ver a través de la enseñanza. Pero en los tiempos de Jesús, este tipo de hombres, recaudadores de impuestos, pecadores, como dice la Escritura, parecían hombres sin esperanza. Vivían sus vidas como muertos espiritualmente. ¿Quién iba a pensar que ese tipo de hombres iban a alcanzar la salvación? Pero esta parábola nos muestra, estas parábolas nos muestran que el Señor es especialista en rescatar aquello que se creía perdido. Como lo hemos hecho en todas las parábolas que hemos estudiado, vamos a revisar primero su contexto y vamos a revisar qué está ocurriendo en esa parábola para que podamos entender realmente el sentido y la aplicación de la misma. Y el versículo 1 del capítulo 15 de Lucas nos da bastante información respecto a lo que estaba ocurriendo. Dice así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Esta vez, la audiencia de Jesús no es solamente su grupo de discípulos. No son solamente aquellos que quieren oír quizás algunos misterios que Jesús tiene que dar, sino que ahora la audiencia de Jesús son hombres, como dice la Escritura, pecadores. Son recaudadores de impuestos. Y un poquito más allá, mirando quizás de lejos, no tan lejos como para no oír lo que Jesús está diciendo, ni tan cerca como para ser contado entre sus discípulos, un grupo de hombres particulares, los fariseos y los escribas. Y antes de que pasemos a ver el contenido de la parábola, quiero que hablemos de ellos primero para que entendamos quiénes eran. Los fariseos, hermanos, era un grupo religioso judío cuyo surgimiento se ve en el periodo intertestamentario, es decir, en ese gran silencio de alrededor de 400 años entre el último de los profetas y la aparición de nuestro Señor Jesús. Su nombre significa separados y refleja la intención original que tenían ellos, que era de preservar la pureza religiosa y la fidelidad a la ley de Dios en medio de una cultura pagana dominante. Ellos eran movidos por un anhelo de santidad y obediencia. Ellos promovían una observancia rigurosa de la ley mosaica, pero en su rigor o en su anhelo de santificar al pueblo, ellos hacían una extensión de la ley y terminaban poniendo duras cargas sobre la gente que los oía. Pasaban de lo que la ley decía y añadían ellos a lo que a su parecer era necesario para resguardar la moral y la integridad espiritual de este pueblo judío. Su intención original, hermanos, era proteger la ley de Dios mediante cercos legales. Pero esto fue lo que precisamente provocó que en el tiempo ellos vivieran un legalismo espiritual y vivieran un uso excesivo de la ley, un celo que los llevó a poner duras cargas sobre la gente de su época. Jesús confrontó a lo largo de su ministerio en muchas ocasiones a los fariseos. No necesariamente por el contenido teológico completo de su exposición, sino por el rigor con el cual ellos trataban a la gente que debía recibir el mensaje. Los escribas, por otro lado, hermanos, eran maestros de la ley. Ellos eran expertos en la ley de Moisés y eran los responsables de copiar, preservar, enseñar e interpretar todos aquellos escritos que habían heredado del periodo de sus padres. Su rol se desarrolló especialmente tras el exilio a Babilonia, cuando surgió la necesidad de que este pueblo, con una herencia grande de lo que Dios había hecho, preservara todo lo que se había escrito, tanto en la ley como en los salmos, en los escritos y por supuesto lo que los profetas habían dicho. Su rol estaba enfocado
exclusivamente en el área religiosa. Y ellos solían ser autoridades religiosas. Muchos de estos escribas también eran rabinos o maestros, como se les decía en ese tiempo. Y aunque no todos eran fariseos de esa secta, muchos sí eran fariseos, ¿ya? Los escribas influenciaban profundamente la religión y la sociedad judía y eran en general tenidos en gran estima. De nuevo, ellos tenían un rol principal en las sinagogas y en la enseñanza de lo que Dios tenía que decirle al pueblo común. Jesús también habla de este grupo de personas en muchas ocasiones y los denuncia públicamente por la hipocresía que ellos tenían, porque ellos enseñaban la ley, pero no la cumplían. Y eso es algo que Jesús confronta en muchas ocasiones. Ahí tenemos dos tipos de personas que nos nombra la parábola. El tercero de ellos son los recaudadores de impuestos. Estas eran figuras o personas ampliamente aborrecidos por la sociedad judía. ¿Por qué? Porque su oficio consistía en cobrar los tributos en nombre del Imperio Romano. Ellos negociaban con el Imperio Romano lo que ellos necesitaban recibir y ellos disponían parte de sus riquezas como un pago adelantado para luego tener la autoridad y el derecho de cobrar a sus hermanos judíos los impuestos. ¿Qué era lo que pasaba? Que ellos no cobraban lo que era justo, sino que añadían. ¿Para qué? Para enriquecerse. Por lo tanto, eran realmente despreciados por la sociedad, porque no solamente cargaban a sus hermanos con impuestos injustos, sino que eran vistos como traidores de la nación judía, porque trabajaban para aquellos que los tenían bajo su yugo, es decir, para el Imperio Romano. Y había un cuarto grupo de personas que eran los pecadores en general. ¿Quiénes eran? Bueno, eran hombres y mujeres considerados como indignos, sucios espiritualmente, no aptos para acercarse ni recibir los misterios que Dios había revelado en su palabra. Y dentro de ese grupo había desde prostitutas hasta distintos oficios que trabajaban en esa época que tenían en particular el no ser considerados dignos de estar en los asuntos de Dios. ¿Ok? Ese era la audiencia de Jesús. Ese era el grupo que estaba delante de él cuando él comienza a exponer estas parábolas. Y fijémonos en la siguiente dinámica. Jesús ha venido enseñando el Evangelio. Él ha venido sanando y llamando al arrepentimiento. Los hombres, viendo lo que Jesús estaba haciendo, se acercan a él. Y en particular, vienen este grupo de personas, recaudadores de impuestos, pecadores, prostitutas, hombres que no eran dignos, aparentemente, de estar delante del Señor. Ellos llegan a escuchar el mensaje de Jesús y los religiosos, los que tenían acceso a la ley, los que eran intérpretes de la ley, se ponen furiosos. Porque ¿cómo puede en su mente comulgar la santidad de un enviado de Dios con este tipo de pecadores? ¿Qué es lo que hacen ellos? Comienzan a tramar y a emboscar a Jesús. No es posible que un enviado de Dios verdaderamente se junte con este tipo de gente. En este contexto, hermanos, es que Jesús enuncia estas parábolas como una respuesta a la religiosidad y al celo de estos hombres religiosos que creían indigno de que estos hombres se acercaran a Jesús. Hermanos, a la luz de todo esto, ¿cuál es el mensaje central que Jesús está diciendo? Que el cielo se alegra cuando uno de estos tan terribles pecadores se arrepiente. Ese es el mensaje central de las parábolas. Y vamos a profundizar un poco acerca de lo que nos dicen a nosotros el día de hoy. Y primero quiero que veamos algo que he titulado Fariseos y escribas entre nosotros. Como les decía, los primeros versículos del capítulo 15 de Lucas dicen así: todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola. ¿Ya? Ese es el contexto. Y lo primero que quiero hacer, hermanos, es poner un punto
a favor de los escribas y los fariseos. Ahora aguánteme, no tire sus piedras todavía. Pero algo que quiero aclarar, hermanos, en honor a la verdad, es que los fariseos y los escribas tenían o tuvieron en algún momento un celo genuino por preservar la herencia que Dios les había dado. Si nosotros miramos la historia, hermanos, ellos nacieron después de un periodo en que la decadencia había llegado. Muchos años atrás, Israel se había dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte habían quedado, creo que 9 o 10 de las tribus de Israel. Levantaron un lugar de adoración donde Dios no lo había mandado. Levantaron templos donde Dios no lo había ordenado. Y fue la primera parte de la nación que se corrompió. Ellos fueron conquistados y fueron apresados. Sus hermanos, los llamados el reino del sur, prevalecieron algunos cientos de años más. Entre ellos hubieron reyes notables que trataron de desviar de la idolatría al pueblo y llevarlo a la verdadera y genuina adoración de Dios. Aún así, ellos fracasaron en su intento. Cerca del 586 a.C., Judá cayó ante el imperio de Babilonia. Y a pesar de todas las palabras y de todas las profecías y de todos los esfuerzos que hizo Dios por medio de sus profetas para advertir a su pueblo y salvaguardarlo de la condenación que venía, aún así ellos perseveraron en su idolatría y el juicio inevitable llegó. ¿Qué es lo que pasó? Ellos fueron puestos en cautiverio. Ellos fueron conquistados. Después de los babilonios vinieron los persas, los griegos y los romanos. Y hasta la época de Jesús, por más de 600 años, los judíos habían perdido el poder político y habían perdido gran parte de su herencia que Dios les había entregado. En ese periodo se levanta este grupo de hombres, los fariseos, y entre ellos, aunque no de ellos necesariamente, los escribas. ¿Para qué? Para preservar a una nación que se veía envuelta en una decadencia moral y espiritual grande. Si algo caracterizaba a los babilonios, a los persas, a los griegos después de ellos y a los romanos, es que a ellos no les interesaba preservar la herencia monoteísta del Dios que ellos habían recibido. El imperio griego fue uno de los más reconocidos por su laxitud moral y por todas las depravaciones sexuales e inmorales que ellos practicaban. Los babilonios y los persas hicieron lo suyo. Ellos, viendo esta realidad, trataron a su forma de levantar un rigor para resguardar la integridad espiritual de Judá. ¿Se entiende? Entonces yo quiero con esto, hermanos, no hacer una apología en defensa de los fariseos y de los escribas, pero quiero que entendamos el verdadero espíritu que en algún momento moró en ellos, que era guardar la espiritualidad del pueblo. ¿Ok? Ahora, algo particular de ellos, de este grupo, de los fariseos y de los escribas, es que ellos tenían un rol muy particular dentro de la vida judía de la época de Jesús. Los cultos o los lugares de reunión eran en la sinagoga, los días del Sabbat, el sábado, ¿cierto? Y la persona común y corriente de esa época no tenía acceso a los rollos y a los escritos. ¿Quién tenía acceso? Los fariseos y los escribas. Por lo tanto, ellos que habían en algún momento preservado esta integridad espiritual eran los mismos encargados de transcribir y de interpretar la ley. Ellos estaban en una posición de ventaja. Ellos podían memorizar, ellos podían leer, ellos podían buscar contexto. Pero el judío de a pie de esa época no podía hacer eso. ¿Qué es lo que le quedaba a la persona común y corriente? Ir a escuchar. Y su aprendizaje era no mediante la lectura, sino la audición. ¿Y qué escuchaban? Lo que los fariseos y los escribas les decían que era la interpretación. ¿Ok? Ellos interpretaban entonces la verdadera doctrina o el verdadero sentido de los textos. Eso según su interpretación. Esto nos lleva a un problema, hermanos.
¿Cómo podía ser entonces que estos hombres que tenían acceso a la palabra revelada de Dios fueran tan mezquinos y arrogantes? ¿No debería la teología transformar esos corazones de piedra? Este es quizás uno de los argumentos más comunes que me toca escuchar hoy día cuando se dice que la teología y el estudio de teología es peligroso. No, hermano, no estudien mejor, no, la letra mata, no sé si lo ha escuchado. No, estos hombres, imagínate, los fariseos, los escribas eran hombres letrados. Ellos leían, escudriñaban la Escritura y aún así se volvieron arrogantes. No, parece que el estudio teológico hace arrogante a la gente. Pero la verdad es que no es así. El problema no se encuentra claramente en los textos mismos, hermanos. Tampoco se encuentra en este caso en una teología per se. Y aunque hay malos sistemas teológicos que han sido denunciados a lo largo de la historia, el problema no necesariamente el estudio, sino el corazón de aquellos que estudian. El problema de los fariseos y de los escribas, hermanos, no era algo externo como el texto o el estudio de los mismos. El problema se hallaba en su corazón. Santiago dijo bien, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo ¿en qué? En vuestros propios deleites o placeres. El Señor también enseñó en Lucas 6, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Por lo tanto, el problema de estos hombres que tenían acceso a la revelación de Dios no se hallaba simplemente en algo tan externo como un sistema religioso, se hallaba en lo profundo de sus corazones. La arrogancia, el orgullo, el menosprecio hacia sus hermanos judíos no venía necesariamente de un sistema religioso, sino de lo profundo de su corazón, hermanos. Y esto es necesario que lo entendamos, porque si no siempre vamos a mirar la teología como un monstruo grande y feo, cuando el problema no se halla en eso, hermanos. El problema se halla en nosotros. Ellos, este grupo de personas, esperaban el Mesías. Y aunque tuvieron al Mesías de frente, no supieron reconocerlo. Ellos deseaban la pureza del pueblo, aunque no reconocieron al más puro que anduvo entre ellos. Y ellos querían quebrar el ciclo de decadencia espiritual de Israel. Pero lo único que lograron fue que con sus prácticas quebraron al pueblo de Israel. Hermanos, ¿debemos entonces alejarnos de la teología o no tomar con tanta seriedad los debates acerca de tal o cual punto de interpretación teológica? Yo quiero decirles con toda claridad que ese no es el camino. Esa desidia teológica, hermanos, ese sentir de negligencia o de pereza en entender ciertos asuntos teológicos no es el camino. Nunca ha sido el camino. La ignorancia, hermano, no se va a resolver no involucrándose en esos temas. La interpretación incorrecta de una teología o de lo que Dios dice no se va a resolver apartándome del asunto. Porque si este fuera el camino, Judas, el hermano del Señor, no habría escrito lo siguiente: amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender, ¿cómo? Ligeramente. No te metas en esos problemas. Da lo mismo si el bautismo es por inmersión, si es por aspersión, si es en un río, si es en el mar. ¿Para qué vamos a debatir de esas cosas, cierto? Da lo mismo si es teología del pacto, si viene rapto antes o después. No da lo mismo, no hay que meterse en esas cosas. Esas cosas dividen, corrompen a la iglesia. Judas no dice eso. Él dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación.
impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo. Pablo hizo lo mismo en su época. Cuando él escribe el libro de Gálatas, uno de sus mayores anhelos es de evitar que los hermanos volvieran a un judaísmo mezclado con evangelio. Y él contiende ardientemente. Él le dice a la iglesia, hey, si alguien les viene a predicar otro evangelio, si aún yo el día de mañana les vengo a predicar otro evangelio, sea maldito. Hay un solo evangelio de la gracia de Jesús. Él debate ardientemente. Él reprende a Pedro públicamente por la hipocresía de Pedro, porque se juntaba con los gentiles sin ningún problema, pero después llegaron algunos judaizantes y Pedro se corrió para atrás, ¿cierto? E hizo caer a algunos hermanos con él y Pablo lo confronta. Y la historia de la iglesia sigue avanzando después de eso. Marción fue condenado, otros herejes a lo largo de la historia fueron condenados por debates teológicos. Por lo tanto, el camino, hermanos, no es apartarse de estos asuntos. El problema es que miramos lo externo y no miramos lo interno. Tenemos que aprender a madurar. Porque el problema de las diferencias teológicas no se halla en que existan. Dios en su infinita gracia y sabiduría ha permitido que existan. El problema se halla en nosotros, en creernos mejores que otros, en pensar que nosotros somos superiores que otros. Ese es el problema. Ese fue el problema de los judíos. Ellos querían preservar la integridad de Israel, pero el problema es que ellos se creían mejores que sus hermanos. Y por eso abusaban y ponían duras cargas sobre ellos. ¿Cuál es la primera lección que aprendemos de estos, hermanos? De estos fariseos y de estos escribas. Que debemos sobre todas las cosas cuidar nuestro corazón. Proverbios 4:23 dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. El problema entonces, hermanos, no es que la letra mate. El problema es que nuestro corazón llega a destruir. ¿Nos enojamos o no? Juzgamos, criticamos, miramos en menos, menospreciamos. Ese es el problema, nuestro corazón. Yo les quiero decir hoy día algo que quizás ustedes han escuchado, aunque de una manera diferente. Quizás usted ha escuchado alguna vez, saca el campeón que tienes dentro, ¿no? Y hoy día quiero decirle algo similar. Pero no quiero decirle que saque el campeón que lleva adentro. Quiero decirle que exponga el fariseo y el escriba que lleva adentro. Porque el texto de Lucas nos muestra con claridad, hermanos, que este grupo de personas se creían mejor que otros, o al menos mejor que los recaudadores de impuestos y que los pecadores que se acercaban a Jesús. En su trono de santidad, elevado arriba en la gloria, con su mente llena de los verdaderos estándares de santidad de la fe israelita, ellos se enaltecieron, tanto que no reconocieron al Salvador que caminó entre ellos. Pero esto no es tan diferente de lo que nos pasa a nosotros, ¿o sí, hermanos? ¿No hemos criticado a otros acaso por su estilo de vida? ¿Acaso no hay áreas en nuestra vida en que nos sentimos superiores a otros? ¿Acaso no nos hemos escandalizado de que el Señor Jesús mire a aquellos pobres pecadores que a nuestro parecer no deberíamos ni siquiera saludar? Hermanos, nuestro corazón es engañoso y el pecado remanente en nosotros opera con tal perversión que nos lleva a menospreciar a aquellos por quienes Cristo murió. Y eso es algo de lo que nos tenemos que cuidar. Algunos levantan su conocimiento teológico tan alto que ven a sus hermanos como miserables hormigas. Otros levantan su carrera profesional tan alto que ven a sus hermanos como pobres fracasados. Yo te pregunto, hermano, ¿de qué te enorgulleces hoy día? ¿Cuál es tu gloria? Porque aquella respuesta a esta pregunta va a mostrar en qué áreas de nuestra vida somos escribas y fariseos. ¿De qué nos enorgullecemos? ¿De que somos mejores? ¿De que tenemos una mejor casa? ¿De que hemos criado mejores hijos? ¿De que vengo al culto más pulcro? ¿De qué? ¿De que nos va mejor en la vida? ¿De que tenemos más conocimiento teológico? ¿De qué nos enorgullecemos? Porque eso habla de la hipocresía que hay en nosotros. Y eso indudablemente nos va a llevar a mirar en menos a otros
por los que Cristo murió. Nuestra confesión de fe, me encanta cómo lo plantea cuando habla de la palabra del Señor. Porque nuestra confesión de fe dice claramente que es cierto que no todos ven las mismas cosas con la misma profundidad en el mismo tiempo, pero siguen siendo hermanos. Hay un tiempo en el cual algunos van madurando y el deber de la iglesia es acompañar en ese crecimiento, no menospreciar a los que van creciendo. Pero de la misma manera es peligroso alejarse del conocimiento teológico en pos de esta bandera tan unificadora que parece ser, que es mejor no entrar en esos debates, ¿cierto? No conocer la fe que tenemos. Eso también es un error, hermanos, que lleva a desviarse. Isaías 58, del 1 al 7, dice así: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta. Declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos. Se deleitan en la cercanía de Dios. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en alto vuestra voz. ¿Es ese el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre? ¿Es acaso para que incline su cabeza como un junco? ¿Y para que se acueste en cilicio y ceniza? ¿Llamaréis a esto ayuno y día aceptado al Señor? ¿No es este el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar? ¿Para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? El Señor nos ayude, hermanos, a mirar con gracia y misericordia a la iglesia que Él ama. Que nos ayude a tender la mano con gracia y generosidad porque Él los ama. Que nos ayude a buscar con fervor a aquellos que le necesitan porque Él les ama. Los fariseos perdieron de vista, en su rol de creerse mejores que otros, perdieron de vista que el Mesías estaba delante de ellos y que esos terribles pecadores no habían llegado sino a buscar gracia, misericordia y perdón en Jesús. Eso quiere decir que hay un Dios maravilloso entre ovejas y monedas perdidas. De los versículos 3 al 10 del capítulo 15 de Lucas se nos dice así: entonces Él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla la pone sobre sus hombros gozoso, y cuando llega a su casa reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles: alegraos conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer, si tiene 10 monedas de plata y pierde una moneda, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que hallarla? Cuando lo encuentra, reúne a las amigas y vecinas diciendo: alegraos conmigo porque he hallado la moneda que se había perdido. De la misma manera, os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hermanos, nosotros somos esas ovejas y esas monedas perdidas. Algo que resaltan ambas parábolas y que tiene gran valor en nuestra teología es el hecho de que tanto la oveja como la moneda permanecieron perdidas. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que fueron halladas. Hasta que fueron halladas. El mensaje de Cristo es claro. Él ha venido a rescatar lo que se había perdido. Los relatos más tempranos de la creación nos dan testimonio de esto. Tan pronto el hombre habitaba en ese maravilloso lugar llamado Edén, disfrutando de toda la belleza y la gloria de Dios.
Tan pronto como fueron engañados, el hombre cayó. Y con esa caída, toda la creación en pos de ellos se corrompió. Su libertad se volvió cautividad. Y ya no había forma en que el hombre se rescatara a sí mismo. Romanos 5:12 dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Las consecuencias de esta caída, la Biblia nos muestra que fueron realmente catastróficas. Y la historia nos lo muestra. Después de esa terrible caída de Adán y Eva, tenemos el primer asesinato, y es de un hermano contra su hermano, Caín y Abel. Tenemos relaciones sexuales desordenadas. Primero Abraham con Agar, luego los habitantes de Sodoma y Gomorra. Tenemos una muestra de la idolatría. Apenas el pueblo sale de Egipto y crean el becerro de oro. Tenemos quejas y constante falta de gratitud de Israel en el desierto. Tenemos falsa adoración y sacrificios humanos. Jefté, que se le ocurrió ofrecer a su hija como sacrificio, que era una práctica pagana. Tenemos liberalismo y abuso de autoridad, y lo vemos en los hijos de Elí. Tenemos pereza, fornicación y asesinato, el gran rey David. Tenemos poligamia, que lo vemos en Salomón. Tenemos rebelión mostrada en Roboam y Jeroboam, que quebraron el reino de Israel. Tenemos orgullo y menosprecio, y los escribas y fariseos son una muestra de eso. Tenemos desidia, porfía y toda clase de males. ¿Y saben quiénes muestran eso? Nosotros. Nosotros. La historia llega a la época de Jesús, hermanos, donde aquellos que prometieron resguardar la revelación de Dios terminaron conspirando para asesinar al Salvador tan largamente esperado. El clímax de todos estos pecados que yo les nombré y de muchos otros que están también en las Escrituras es una muestra muy particular, y es que el hombre se alejó de su Salvador. El hombre se alejó de su Creador. El hombre perdió su rumbo, se extravió de Dios y no había forma en que volviera solo a Él. Pero esto es lo maravilloso de las parábolas, porque hay uno que vino a salvar. Romanos 3, del 10 al 18 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es una descripción del ser humano en general. No hay quien quiera buscar a Dios. No hay ovejas perdidas que vuelvan solas al Creador. No hay monedas que le digan, hey, Señor, acá estoy. No hay quien, hermanos. Pablo también dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La vida práctica, nuestra vida práctica, muestra y grita y testifica con claridad que hemos estado perdidos. Pero aquí lo maravilloso, porque a pesar de estar perdidos, Dios se acerca a buscar. Y esa es la mejor noticia que puede haber para un pecador. Él se ha acercado a rescatar. Él está en misión, hermanos. Él es ese buen pastor que busca la última de sus ovejas. Él es esa mujer que ha salido a buscar esa moneda perdida. ¿Y saben qué? No va a descansar hasta hallar esa oveja y esa moneda. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Ahí en la misma caída, en el Génesis, en ese huerto de Edén, se nos dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hay una promesa en la misma caída que evidencia la gracia de este gran Dios que está decidido
en venir a rescatar, a redimir a su humanidad perdida. Isaías 59:20 dice: y vendrá un Redentor a Sión, y a los que en Jacob se aparten de la transgresión, declara el Señor. A pesar de que el hombre se perdió, hermanos, Dios emprendió una misión de rescate. Él está redimiendo. ¿A quiénes está redimiendo? La parábola nos lo dice con completa claridad. A los perdidos, primeramente. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar. ¿Qué? ¿Qué vino a buscar y a salvar, hermanos? Lo que se había perdido. A eso vino Jesús. ¿A quién más vino? A los enfermos. Mateo 9:12, al oír esto, dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. ¿A quién vino Jesús? A buscar a esos enfermos. ¿A quién más vino Jesús? A los pecadores. Versículo 7 del capítulo 15 de Lucas: os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El versículo 10 nos dice: de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿A quién más vino a buscar el Señor? A lo débil, lo necio y lo menospreciado. 1 Corintios 1 del 27 al 28, sino que Dios ha escogido, ¿qué dice ahí? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. ¿Y qué más? Y lo vil y lo despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Los fariseos y los escribas miraban a estos recaudadores de impuestos, traidores de la patria de Israel, vendiendo a sus hermanos, hombres que eran sucios en sus actos, que eran pecadores, que no eran dignos de estar delante del Señor. No tan diferente a nosotros. Pero lo maravilloso es que Él vino precisamente a ellos. Él vino a rescatar a los pecadores, a los que tienen necesidad de un Salvador. Hermanos, ¿tenemos realmente necesidad de un Salvador o no? Fielmente dijo el Señor que a todos los que vinieran a Él, Él no los rechazaría. ¿Cuál es el problema? El mismo problema de los escribas y de los fariseos. Nuestro corazón, que nos hace pensar que no tenemos necesidad de un Salvador, cuando nuestra vida evidencia claramente que necesitamos urgentemente un Salvador. Hermanos, si nos presentáramos según nuestras propias obras y solo según nuestras obras delante de Dios, nadie de nosotros entraría al cielo. Nadie de nosotros. El cielo se alegra por la salvación de aquellos que se han perdido. En el mismo texto que leímos, el Señor dice: habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y lo repite en las dos parábolas, de la oveja perdida y de la moneda perdida. Hay gozo en el cielo. ¿Cuándo? Cuando un pecador se arrepiente. Y esto es un claro contraste de lo que Jesús estaba viendo con sus ojos. Jesús está enseñando, predicando, mostrando los misterios, trayendo sanidad, y llegan a Él los pecadores, esos terribles pecadores, hombres con los cuales no nos gustaría estar. Pero ellos llegaron a Jesús. Y hay dos reacciones. Los fariseos y los escribas se enojan. ¿Cómo puede este hombre que dice venir de Dios juntarse con estos pecadores? ¿Cómo? Pero por otro lado, el cielo se alegra. Ahora, no quiero hacer con esto una apología, hermanos, a que entonces indiscriminadamente vivamos como vive el mundo. No. Hay una condición para que el cielo se alegre, y es el arrepentimiento de los pecadores. Hay gozo cuando hay un pecador que se arrepiente, no cuando hay un pecador nomás. ¿Se entiende? Amados hermanos, nuestra propia religiosidad nos ha enseñado mal
nos ha enseñado que para Dios es tedioso recibirnos en nuestros pecados. Pero eso es una mentira. El cielo se alegra, hermanos, por el regreso de aquel que estaba perdido. El Hijo se alegra con los recaudadores de impuestos y los pecadores cuando ellos se acercan a Él a buscar salvación. Y eso en la práctica quiere decir una cosa maravillosa y tremenda. ¿Somos deseados de Dios? Somos deseados de Dios. Jeremías 31, este texto se enmarca en lo que es el establecimiento del nuevo pacto. La Escritura dice así: en aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que se escapó de la espada. Israel, cuando iba en busca de su reposo, desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado. Por eso te he atraído con misericordia. Los escribas y los fariseos en su religiosidad ofrecieron el palo, la crítica, el juzgar. Pero este pueblo que estaba quebrantado por su pecado llegó a Jesús y Jesús les ofreció gracia, amor y misericordia. Eso fue lo que Él hizo. Nosotros, hermanos, somos este Israel del cual habla el texto. El nuevo pacto nos ha hecho el Israel espiritual. Y eso significa que somos deseados del Señor. Hermanos, el autor de Hebreo escribe esto: por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. El apóstol Juan dijo que si hemos pecado, tenemos un abogado, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, no solo para perdonar, sino además ¿para qué? Para limpiarnos de nuestra maldad. La gran diferencia entre los escribas y fariseos y Jesús no es solo el trato o el gozo al recibir a un pecador, sino que mientras que los religiosos ponían cargas sobre los pecadores, Jesús desataba esas cargas y traía limpieza. Y esos hemos sido nosotros, hermanos. Estas primeras parábolas nos hablan de un gran y maravilloso Dios. Y yo lo quiero invitar hoy día a que oremos, precisamente el día de hoy que celebramos la Santa Cena, a que podamos orar. Porque quizás hay pecado en nuestra vida o han habido actitudes o situaciones que nos han llevado a menospreciar, a no amar, a no cuidar a la iglesia que Él ama. O quizás hemos sido ácidos en nuestra crítica porque nuestro estándar religioso, espiritual, nos pone sobre otros y hemos sido inmisericordes. Pero hermanos, hay gracia para todos los que buscan al Señor Jesús. Y en aquello que nosotros juzgamos, nosotros mismos hemos sido tremendamente perdonados. Vamos a orar, hermanos. Señor,